Salud, hoy vamos a hablar sobre el VPH. Hoy nos acompaña la doctora Omaira Méndez Wagner, quien es ginecólogo obstetra y especialista en medicina estética. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a la invitación. Y todavía tenemos espacios donde podemos seguir hablando de salud. Gracias a la Globovisión por este espacio que me permiten estar hoy aquí. Bueno, siempre enfocados al bienestar de la familia y buscar temas que nos puedan ayudar. Y bueno, el VPH puede estar presente, es una realidad y por eso hay que entender un poco más. ¿Qué es el VPH? Lo más importante es que es una infección prevenible. Eso es algo que tiene que quedar en la audiencia. Y netamente es una infección de transmisión sexual que tiene muchísimo tiempo, tiene una prevalencia a nivel mundial de un 65% de la población. Y se dice que el 90% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida van a tener una infección por VPH. Pero es importante decir que esta es una infección que puede ser totalmente eliminada en el mayor por ciento de los casos por el sistema inmunológico. Lo más importante es que tengamos un sistema inmunológico que sea competente, que va a permitir eliminar la infección en 1 o 2 años. Cuando eso no ocurre es cuando vienen los problemas que pueden venir lesiones tanto a nivel del cuello uterino, de la vagina, de la vulva y en el hombre, en el pene. Y hasta en la uretra también puede haber condilomatosis. Es importante decir que es un virus que lo podemos dividir en 2 tipos, de bajo y de alto riesgo. Los de bajo riesgo están asociados, en la mayoría de los casos, a lesiones benignas, que son llamadas verrugas genitales o condilomas acuminados. Y los de alto riesgo sí se van a estar asociados a lesiones premalignas del cuello uterino, también denominadas neoplasias intracervicales, y más adelante a cánceres invasores de cuello uterino. Sí, vemos estas manifestaciones, nos dice que es una enfermedad de transmisión sexual prevenible. Y por eso también hablemos un poco de la prevención. Lo podemos prevenir a través de vacunas, que son vacunas recombinantes, donde no vamos a incluir virus vivos atenuados, sino son partículas similares al virus, que van a tener la geometría de ese virus, que es como vimos que es circular, que ustedes pusieron anteriormente. Y entonces esas partículas van a mimetizar pues, la función de ser el virus, pero no es infecciosa como tal. Y va a permitir una inmunidad total, casi del 100%, cuando se termine el esquema de vacunación. Se dice que ese esquema de vacunación, dependiendo de la edad, lo ideal es iniciarlo en aquellas niñas y niños que no han tenido el contacto sexual, para que tengamos mayor inmunidad. La edad está descrita entre los 9 y los 14 años. Tenemos 3 tipos de vacunas, en el tiempo han salido 3. Tenemos la Cervarix, que es la primera que salió, que era contra los virus de alto riesgo como el 16 y el 18. Después tuvimos en el 2007 la Gardasil 4, que nos va a proteger contra 4 genotipos, que son el 6, el 11, el 16 y el 18. Y después en el 2014 sale la Gardasil 9. Si hacemos el esquema entre los 9 y los 14 años, tenemos el beneficio solamente del uso de 2 vacunas. Pero si pasamos a los 15 años, hasta los 45, tenemos que tener 3 esquemas de vacunación. Muy bien. Es decir, 3 dosis. ¿Cómo se colocan esas 3 dosis? Vamos a poner un ejemplo. Decimos en enero, después a los 2 meses de esa primera dosis, y la tercera dosis va a ser a los 6 meses de la primera. Ese es el esquema de lo ideal. Sí, vemos entonces un esquema de vacunación para la prevención. ¿Métodos de barrera son efectivos para evitar el VPH? No es 100% efectivo. Es importante que lo usemos, no solamente por VPH, sino por otras enfermedades de transmisión sexual. Lo más importante es saber que es importante el método de barrera y combinarlo con la vacuna. Pero ¿qué pasa? Es importante que también quede en esta entrevista que el VPH en el tiempo tú no te puedes olvidar del control ginecológico en cuanto a la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Yo me puse la vacuna, doctora, yo no tengo que ir al control ginecológico. Debe igual existir un cribado o un screening o un despistaje de forma anual, porque pueden haber lesiones a pesar de haber puesto la vacuna. No hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. ¿La citología cubre poder revisar y ver si existe algún tipo de lesión por VPH? Hay porcentajes de citologías que te lo van a reportar, pero hay otras que no. Tú puedes tener una inflamación severa en el tiempo, reportada por 1 o 2 años, porque me ha pasado, pero cuando tú haces la colposcopia, es por eso cuando es importante cuando tú combinas la citología con una colposcopia. ¿Qué es una colposcopia? Es aquel examen que permite evaluar de una forma macroscópica, de una forma más ampliada, el cuello uterino. Y vamos a usar 2 tinciones.
el ácido acético y el yodo. Cuando unimos todo eso, pues vamos a tener un mayor estudio del cuello uterino. Claro, además el yodo ayuda a pintar un poco el útero y ver qué coloración da, si está sano, si existe una lesión, si hay un cambio también allí, ¿no? Correcto. Si tú tienes una lesión que no capta el yodo, tiene que ser esa paciente ser biopsiada y probablemente tengas ahí solapado una infección por el virus del papiloma humano. A su vez, también tenemos que hacemos un cribado con el ADN del BPH. Hacemos una tipificación de BPH. Es mucho más costosa que una citología convencional. Realmente lo ideal sería hacer una citología en base líquida. La tuvimos aquí hace mucho tiempo, hace como unos 5 años, pero por costos no podemos hacer la citología en base líquida, que es la que más se hace a nivel mundial. Pero tenemos la tipificación que va a permitir hacer un hisopado o un barrido, para decirlo así, del cuello uterino, que nos va a decir qué tipo de BPH es, y eso más o menos nos va a decir a nosotros, bueno, es de alto riesgo, es de bajo riesgo, ¿para dónde puede ir esta paciente? Esta paciente debe verse cada 3 meses, cada 6 meses, pero es costoso. Lo más importante es saber que el control ginecológico debe ser anual. Sí, porque por ejemplo, el control de pH de una persona puede pasar a otra. Bueno, hay un porcentaje muy mínimo, que se dice menos del 5%, que puede ser por fomites. Fomites son esos tipos de cosas, ropa íntima, pero realmente el contacto, el 98% es por contacto sexual o por contacto de piel a piel, sobre todo cuando hay microlesiones o microabrasiones a nivel genital. Vamos a ver en la próxima parte cómo es el abordaje para el paciente que ha tenido lesiones. Ya hemos visto que es prevenible, que la vacuna es necesaria. Lamentablemente en el sector público por ahora no se tiene, pero en el sector privado sí. Muchas personas, bueno, llegó esta vacuna y pasó la edad y no se pudo hacer en etapas tempranas, en la etapa de niño o adolescente, pero nos dice que en la etapa adulta se puede hacer hasta 45 años. Sí, cómo no. Y además es una pregunta muy común, en pacientes que ya tuvieron la infección por el virus del papiloma humano, ¿la puedes colocar? Muy bien. Y en aquellas pacientes que usamos la Gardasil 4, que es la que tiene 4 genotipos nada más, después se le puede poner la Gardasil 9, sus 3 dosis otra vez. Vamos a seguir conociendo esto a regreso. Vamos a la pausa. Nos seguirá acompañando la doctora Mayra Méndez Wagner, médico ginecólogo obstetra, médico estético. A ustedes gracias por la sintonía. A la pausa. Recuerden las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos. Quien es médico ginecólogo obstetra y también es especialista en medicina estética. Nos decía la importancia de esta vacuna. Sin duda alguna nos hemos dado cuenta que la inmunización en diferentes patologías son sumamente necesarias. No existe una conciencia total en nuestro país y en América Latina sobre la vacunación del BPH. También. Es hacer un complot de que es un trabajo en conjunto donde ambos tienen que ser reevaluados de una forma sistemática en el tiempo. Justamente estamos hablando de este punto y nos acaba de llegar una pregunta. Dice lo siguiente Daniel Jung, ¿y esto afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Y cómo se manifiesta en el caballero? En el caballero puede ser, es que el 70-90% de las infecciones son asintomáticas. Si se llegaran a presentar, se van a presentar en el hombre como unas lesiones que pueden estar alrededor del glande o en el pene, como unas lesiones condilomatosas que son llamadas como unas verrugas exofíticas o decirles así, unas lesiones elevadas que deben ser removidas porque una lesión que tú veas que no remuevas es muy difícil que esa célula retorne a ser sana. Lesión vista, lesión eliminada. Sí, no es que afecta más a hombres que a mujeres, solo que es silencioso, por llamarlo de alguna manera. Realmente es muy asintomático. Difícil. Sí, es asintomático. Es muy difícil que una paciente te venga a decir, yo tengo BPH. Claro. Pero te llevas el chasco, así me lo dicen las pacientes, ¿pero qué chasco? Cuando haces tu evaluación ginecológica, haces tu citología y pintas tu cuello y tú dices, mira, esta lesión aquí no debería estar, tu cuello debería pintar todo de negro cuando decimos que la lesión tiene un chiller negativo, es decir, que un cuello que todo captó el yodo. Cuando una lesión no capta yodo, ojo visor, tiene que ir a biopsia. ¿El BPH es curable, tratable? No, realmente es tratable, pero no lo vas a erradicar porque es un virus que es latente. Es un virus que se duerme por un sistema inmunológico que esté competente, pero diversas acciones en el tiempo pueden hacer que él se reactive. Por ejemplo, infecciones. He visto pacientes que se le han reactivado después del COVID las lesiones por BPH. Pacientes que están en la etapa de la menopausia. Tengo pacientes de 55 años que vienen a su control ginecológico y tienen una lesión por BPH, que hace 5 años no la tenían. Cuando hay niveles de estrés muy elevados, también. ¿Por qué? Porque deprimes tu sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se deprime por cualquier causa,
todas las infecciones pueden florecer. Claro, y además la afectación que tiene el paciente es importante. Nos dice que se va como a dormir este virus, este VPH, y no es curable. ¿Cómo debe ser el control del paciente con VPH luego de recibir el tratamiento y tomarse que ya está sano? En muchos que son tipo verrugas probablemente sean por VPH de bajo riesgo. Sí. ¿Qué recomendaciones le da a las personas que nos está viendo? Nos habla de la vacunación como clave esencial, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante, y lo dije hace 2 días en otro live, es que es netamente prevenible. No todas las infecciones son prevenibles, pero el VPH es prevenible. Y yo creo que el esquema de vacunación debería ser instaurado por nuestro gobierno. Dios quiera podamos hacer eso en los próximos años o en los próximos meses. Y que yo creo que la mujer venezolana debe asistir a su control ginecológico de forma anual, por lo menos, y saber que debe incluir un control ginecológico, su citología, su colposcopia y un eco. Sí, bueno, ese proyecto estaba, incluso el ministro para la Salud del año 2015 lo había dicho que iba a llegar la vacuna para el VPH a nuestro país en la parte pública. Sin embargo, bueno, ya ha transcurrido algunos años y por ahora no se ha podido concretar, pero sí es una meta muy importante para la población. Doctora, con respecto a la parte ginecológica, nos dice que hay que ir al ginecólogo por lo menos una vez al año, y por eso queremos también que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo la pueden contactar. Yo estoy ubicada en la ciudad de Caracas, en la clínica Leopoldo Aguirre. Me pueden contactar por mi Instagram, que es doctora, abreviado DRAOM Wagner, WAGNR. Mi teléfono personal 0414-323-9986 y el de mi